Buenos días. Buenos Estamos días, profe. viendo que vayan avanzando en accesar. Van muy poquitos todavía. Llevamos 2 minutos. Esperamos que vayan entrando. Tengo 28. Muy bien. Son las 11:05 del día 23 de marzo del año 2021. Con 26 compañeros comenzamos. Esperamos que de los 60 que están, o sea que apenas no llevamos ni el 50%, pero bueno, comenzamos y ya se van a ir agregando en el transcurso de lo que estamos empezando a manejar. Ya creo que vamos entendiéndole al rollo que se refiere al control constitucional. Tengan cuidado en no confundirlo con la palabra interpretación constitucional, porque ya vimos que en el artículo primero encontramos varias formas de interpretación, la hemos estado refiriendo. Interpretación conforme, interpretación por ponderación, interpretación por convencionalidad o control por convencionalidad. También nos vamos a ir a otro tipo de interpretación, que es la interpretación por el sistema concentrado, que le vamos a denominar básicamente jurisprudencia, que son criterios judiciales que se dictan en última y definitiva instancia ante las instancias que deban conocer de estos asuntos. Y entonces, cuidado, porque la jurisprudencia es una cosa y el control de convencionalidad es otro. Ya vimos básicamente que hay dos sistemas de control de constitucionalidad: el control americano y el control europeo. Ya vimos también, lo ubicamos, que lo vamos a tener en dos artículos distintos. Mientras que el control difuso lo encontramos en el artículo primero de la Constitución, el control concentrado lo vamos a encontrar en el artículo 133 constitucional. Pero no son todas las diferencias. ¿Por qué difuso y por qué concentrado? Bueno, ya vimos que el control difuso lo único que permite es la desaplicación de ciertos contenidos legales y dejar que finalmente sea el órgano superior constitucional el que decida si es constitucional o no. Y entonces ya vimos que no se aplica como debiera de ser
el control difuso en su origen, que es en los Estados Unidos. Pero ahorita explicamos por qué. En los Estados Unidos, los jueces tienen el control de la constitucionalidad. Esto ya vimos también que hay dos sistemas. Ya vimos que está el sistema político y el sistema judicial. El sistema político, ya vimos que nosotros lo radicamos en el Congreso. ¿Quién dice que una ley es inconstitucional? El Congreso. Me van a decir, pero él no hace declaraciones. No, quien hace declaraciones generales de inconstitucionalidad es el Poder Judicial, pero no puede cambiar la ley. Ya vimos que en los artículos 231 a el artículo 235 de la Ley de Amparo, solamente dice que cuando se ha aprobado una ley que es inconstitucional, se le debe de remitir a la autoridad que es la responsable de su emisión para que elimine el conflicto de constitucionalidad. De lo contrario, se va a hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Quiere decir, cuando se presente otro asunto ante el Poder Judicial en cualquiera de las esferas y en cualquiera de las instancias, sin más, se le va a otorgar la protección porque se va a tratar de una ley que fue considerada inconstitucional. Pero yo creo que estamos aquí teniendo un problema de comprensión, porque veo que no me entienden lo suficiente. Vamos a ver si con este ejemplo me entienden lo suficiente. Y vamos a decir que el control constitucional tiene básicamente tres modos. El control lo vamos a poder establecer en base a su tipo de análisis. También lo podemos fijar a través del tipo de autoridad que lo realiza. Pero también lo podemos entender por el tipo de infracción que se realiza. Para que yo entienda entonces cómo opera el control de constitucionalidad, puedo decir que por el tipo de análisis, este solamente puede ser abstracto o concreto. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si yo voy a realizar un análisis abstracto, yo me voy a referir a todo un universo legal. Las características de la ley es que son impersonales, son abstractas y son generales. Entonces, en los casos en que se pide la inconstitucionalidad de una ley, entonces no se va a referir a un caso que se tenga que resolver. Ya vimos que hay dos formas. Cuando les dije en amparo indirecto, solamente tengo dos instancias. El juicio de amparo y el recurso de revisión. Porque los problemas que va a resolver son de carácter abstracto.
En tanto que en el juicio de amparo directo voy a hacer un análisis de carácter concreto. ¿Por qué? Porque voy a partir de una instancia en donde las partes van a discutir una diferencia de intereses. Me van a presentar su demanda, el demandado va a presentar sus excepciones y defensas, van a presentar sus pruebas y una vez que ya estén sus pruebas, se van a desahogar, van a alegar y se va a dictar sentencia. ¿De dónde partí? Partí de una demanda que fue notificada y fue contestada y se fijó una litis. Entonces ahí estoy partiendo de un acto concreto, de un asunto particularizado, mientras que la ley es general y abstracta. Es decir, es para todos, pero a la vez el contenido no se refiere a un litigio entre partes, sino a un problema que tiene una ley. ¿Cómo puede tener ese problema esa ley? Bueno, pues ya recordamos que dijimos que la Constitución es la norma suprema y entonces la norma suprema se va a aplicar sobre una norma secundaria y esta norma secundaria va a tener otra norma y a su vez esta norma se va a aplicar sobre otra norma y de esta manera se va a extender. El problema es cuando esta norma secundaria se establece una norma distinta. Y entonces voy a encontrar que cuando se haga y se reclame que hay una norma inconstitucional, yo tengo que acreditar que esta norma no tiene el soporte constitucional como la puede tener esta. Si de esta norma voy a un asunto concreto, para que sea legal, yo tengo que acreditar que esta norma es aplicación de esta y a la vez de esta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que me queda a ver? Si esta norma se formuló por escrito, este acto, si vino de autoridad competente, si cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y quien lo realizó adecuadamente su fundación y su motivación. Y entonces me doy cuenta que cuando yo voy a discutir sobre cuestiones de legalidad, yo lo que voy a impugnar es que esta autoridad no tiene competencia, o que esta autoridad no estuvo fundada, o que esta autoridad no motivó, o que esta autoridad no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces, a lo que yo llevo a los juicios son estas cosas. Esto es lo que yo estoy discutiendo. Ocasionalmente digo, planteo esta situación que afectan a la orden, a la competencia, a las formalidades del procedimiento, a la fundamentación, a la motivación y ocasionalmente digo, y también la inconstitucionalidad de la ley en la cual se fundó esta autoridad para hacerlo. Y entonces ya entiendo que cuando voy al amparo, él me va a resolver sobre legalidad y va a dejar hasta el último el análisis de la constitucionalidad.
Por eso es que hasta que me resuelvan en el amparo directo que me va a resolver sobre legalidad, voy al recurso de revisión que solamente me va a resolver sobre constitucionalidad. ¿Ok? Y entonces tengo la diferencia. En Estados Unidos se aplica el control difuso. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, que en Estados Unidos hay varios jueces que pueden conocer de constitucionalidad y ante él o cualquiera de ellos se presenta un asunto concreto en el que las partes discuten un derecho y entonces este juez no solamente resuelve sobre lo que las partes discuten, sino a su vez resuelve sobre la constitucionalidad. En una sola. ¿Ok? Pero nuestro sistema es distinto. Tenemos dos. En el artículo primero tenemos el control difuso. Y el control difuso solamente se puede realizar sobre actos concretos, mientras que el control abstracto solamente se puede realizar en problemas abstractos. ¿Ok? De esta manera, entonces, me encuentro que el control de constitucionalidad, yo lo voy a dividir de acuerdo a el tipo de juicio que está realizando. El análisis puede ser de normas abstractas o de asuntos concretos. ¿Ok? Depende de la autoridad. Y entonces, dependiendo de la autoridad a la que yo concurra, entonces es quien me va a resolver. El control difuso puede ser cualquier juzgador. Cualquier juzgador puede conocer. Solamente que en mi país, a diferencia de los Estados Unidos, que es el origen del control difuso, aquí solamente me autoriza ¿a qué? A preferir. O prefiero una norma constitucional o una norma legal mexicana, o prefiero un tratado internacional. Y resuelvo conforme a mi elección. Mientras que el control concentrado, de acuerdo a la autoridad, solamente puede ser la Suprema Corte de Justicia. Y solamente puede ser en pleno. ¿Y de dónde va a determinar que sea inconstitucional? Si tiene 8 votos o más, tiene efectos generales. Si tiene 7 votos o en realidad tiene menos de 7 votos, entonces solamente causa un estado de excepción para el solicitante, pero no declara la inconstitucionalidad. Este problema lo vamos a ver ahorita muy seguido y muy recurrente con el actual gobierno. Ustedes vieron que varios ministros fueron obligados a renunciar. Sus motivos tendrían, seguramente cola larga tenían, donde se las pudo pisar. Pero la intención no era obtener justicia. La intención era obtener mayoría dentro de la Suprema Corte. Y ahora el actual presidente cuenta con 4 ministros que son afines. ¿Y qué significa?
que ningún acto que él quiera que no se declare inconstitucional, no se va a declarar inconstitucional, porque sus incondicionales no van a votar. Y entonces no se va a lograr mayoría. Si de un conjunto de 11 se tenían que obtener cuando menos 8, si tuviera 3 ministros, el resto de los 8 podría declarar la inconstitucionalidad, pero tiene 4. Así es que si esos 4 votan en contrario, ya no puede hacerse una declaración general. Solamente va a decir, bueno, pues te reconozco tu derecho, tú quedas excluido, pero los demás, hasta que recurran. Y además, siempre que recurran, no va a pasar la inconstitucionalidad. Por eso es que están haciendo las cosas que se está haciendo. Por eso es que se aventó a hacer lo que está haciendo ahorita, porque sabe que tiene mayoría. ¿Y saben qué? Van a obligar a otro ministro a renunciar. Y ya está puesto. La mesa ya está puesta. Y ahora no tendrá 4, tendrá 5 ministros. Y su intención es llegar cuando menos a 8, para que pueda consolidar su proyecto. A ver si pueda. Bueno, para allá vamos y vamos a ver hasta dónde se llega esta situación. Pero vamos para allá. Entonces, aquí tengo el control difuso. ¿A quién le corresponde? A cualquier juez. Maestro. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que dice que va a aplicar simplemente el caso concreto esa excepción, ¿esas excepciones no pueden constituir jurisprudencia? No, porque en este caso, lo único que se le faculta es a resolver conforme a la legislación o a resolver en control de convencionalidad en términos de un tratado internacional. Pero a pesar de que aplique el control difuso, no se va a resolver y no se va a declarar la constitucionalidad e inconstitucionalidad, porque eso es exclusivo de la Suprema Corte de Justicia y además solamente en pleno. Es decir, ni siquiera los colegiados, ni siquiera las salas pueden resolver la inconstitucionalidad. Tiene que ser el pleno. Porque si fueran las salas, entonces bastaría que se hubiese establecido que la inconstitucionalidad se podría resolver si se votaran 4 de los 5 ministros. Pero como no está esa posibilidad, dice, para la declaración general de inconstitucional se necesitan 8 ministros para que tenga, o más, para que tenga efectos generales. Si no obtiene los 8 votos, entonces solamente se causará un estado de excepción. Es decir, los mismos efectos que tiene la sentencia de amparo directo. ¿Ok? Y entonces, aunque esté en la corte, estaríamos en un control de legalidad y no de constitucionalidad. Va a decir, bueno, pues sí, te reconozco. Efectivamente, tienes la razón. Ok, te concedo la razón, pero no declaro la inconstitucionalidad. Oye, pero es que aquel está en la misma situación, que demande. Oye, pero aquel, que demande. Y además no se genera jurisprudencia de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el requisito y el fondo es 8 votos o más. De lo contrario, solamente tiene efectos de una sentencia exculpatoria. ¿Estamos? Órale. Y nos vamos por el tipo de infracción. El tipo de infracción puede ser directa o indirecta. Una infracción directa a la Constitución es aquella que puede causar una norma suprema. Por ejemplo, un tratado internacional que establezca algo contrario a los principios de la Constitución. Puede ser porque se aprobó el tratado internacional en lo general y cuando estamos ya aplicando en lo particular,
puede resultar que alguna de esas disposiciones sea contraria a la Constitución y entonces se va a un conflicto de constitucionalidad. Y entonces ahí estaremos hablando de una infracción directa a la Constitución, ¿ok? Mientras que si yo establezco un principio que es contrario a la Constitución, pero en el reglamento municipal de Chilpancingo o en el reglamento municipal de Guerrero, ahí pongo algo que es incompatible, como yo considero que hay varias cosas incompatibles en la Constitución local del estado de Guerrero, porque sí está expandiendo derechos, pero hay veces que esa expansión de derechos no está fundada en una norma. Si yo veo, por ejemplo, lo que se dice sobre los usos y costumbres que se le reconocen, pero checo el artículo 2 constitucional y veo hasta dónde se pueden extender esos usos y costumbres, y cuando lo extiendo más allá en la Constitución, pero no lo prevé en la Constitución local, pero no lo prevé la Constitución federal, y entonces puedo hablar yo ahí de inconstitucionalidad. Pero ya ahí estaremos hablando de una inconstitucionalidad indirecta. Si es en un tratado internacional, si es una norma general, si es una norma reglamentaria, entonces ahí estaremos hablando de una afectación directa. Si ya es en una normatividad inferior y derivada, entonces estaríamos hablando de una infracción indirecta. Y eso nos remite al 133 constitucional, cuando dice: los jueces en los estados se arreglarán a esta Constitución, tratados y leyes federales, aún en contravención de lo que establezcan las constituciones y leyes en los estados. Ahí es cuando ya empiezo a comprender el real sentido y el real contenido del 133 constitucional. Cuando digo, es que aquí puede haber una violación indirecta a la Constitución, me estoy refiriendo que es en las leyes estatales o en las constituciones locales. Pero si yo estoy hablando de las normas supremas, entonces ahí estaré hablando de infracciones directas a la constitucionalidad. ¿Ok? Oiga, maestro. Sí, señor. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita con lo de el blindaje que están poniendo los diputados estatales de ahí de Tamaulipas a cabeza de vaca? Están violando también algo, ¿no? Ahí. No. ¿Una controversia constitucional? Porque el derecho constitucional en los estados se establece, acuérdense que les dije que hay en los estados, en federal, está la ley de responsabilidades de los servidores públicos de la federación, y en los estados hay una ley de responsabilidades local. Entonces, en la ley de responsabilidades local, como es la que está directamente sosteniendo la figura del ejecutivo local, le dice: la sentencia que dicte el órgano legislativo federal tiene que ser ratificada por el órgano legislativo local. Ahí es donde se van a encontrar, les dije, esta incompatibilidad, pero no estamos hablando de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esta facultad no está expresamente concedida a las autoridades federales. Acuérdense del 124. Y el 124 me dice: se entienden reservadas a las autoridades de los estados todas aquellas facultades que no estén concedidas expresamente a las autoridades federales. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ahorita el Ejecutivo de la Unión? Modificar la Constitución e insertar en el artículo 110 o 111 que no se requerirá de la ratificación de la sentencia por las autoridades locales. Y cuando eso se inserte,
entonces sí se podrá considerar inconstitucional lo que tenga la Constitución. Nomás que les dije, no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo, porque no va a dar el tiempo. Pero aquí están haciendo al revés las cosas, ¿no? O sea, aquí pusieron el blindaje los estatales, los diputados estatales. Incluso antes, o sea... No, es que nunca había pasado un conflicto en donde la federación quisiera imponer más todavía su poder sobre los locales. Yo les digo, no podemos hablar de un federalismo cuando todas las facultades principales están concentradas en la federación. Entonces estamos hablando de un estado centralista. ¿Para qué queremos a los estados si no les vamos a dejar nada? ¿Para qué queremos a los estados si yo, federación, me quedo con 85 centavos de cada peso que ingresa? Le voy a dejar 10 centavos a los estados y no, son 13 centavos y le voy a dejar 12 centavos y le voy a dejar 3 centavos de cada peso que ingresa a los municipios. Así está la federación. Eso no es una federación. Es una simulación de federación, pero no es un caso que esté desde ahorita. Esto está planteado prácticamente desde que se formó la Constitución del 17. Y todavía, si ustedes tienen, métanse a ir y a ver cuántos ingresos se le daban a los municipios en los diferentes gobiernos y van a ver que va variando. Cada gobierno le reparte de manera diferente, pero ningún gobierno en México ha cedido en dejar de percibir menos de 75 centavos para la federación. Lo más que le han dado a los municipios es casi el 5%. Reduce la federación 5%, le deja 20 centavos a los estados y le deja 5 centavos a los municipios. Es la época del boom y el sueño de los municipios. ¿Por qué son tan diferentes la Unión Americana, los Estados Unidos? Porque allá se reparte el dinero. La federación se queda con la mitad de cada dólar que ingresa. El estado se queda con 25 centavos y los municipios se quedan con 25 centavos. Así es que los municipios pueden pavimentar carreteras, pueden hacer sistemas hidráulicos, pueden hacer vías alternas, pueden hacer freeways, pueden hacer muchísimas cosas. Pero aquí hay un problema que se llama desconfianza. Y aquí la federación, lo oyen. No, si le dejo ese dinero, ¿se lo friegan? No se lo friegan. Mejor lo concentro yo. Yo soy honesto. A ver, yo no me lo voy a robar. Ajá. Sí, nada más. Digo, cada quien establece su estado como quiere y según se dejen. Y ahorita dice, y me haces esto, te cambio la Constitución. Y yo les decía, comparen con la Unión Americana. ¿Cuántas reformas tiene la Constitución norteamericana? Desde 1785. No, 1780. Bueno, se me fue el dato exactamente. 1789. Desde ahí se le hace la última enmienda y a partir de ahí no tiene una sola modificación. ¿Por qué? Porque no tiene un constituyente permanente. En México sí tenemos un constituyente permanente. Lo malo es que el poder legislativo, que debería de ser contrapeso al ejecutivo, en realidad el legislativo siempre se convierte en lacayo del ejecutivo y hace lo que el ejecutivo quiere. Ese ha sido el problema de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues o cambiar las reglas o cambiar el sistema. Por ejemplo, si ustedes se meten a estudiar en derecho electoral la sobrerepresentación,
verán que dice la ley electoral que ningún partido puede tener la mayoría absoluta. Y sin embargo, este gobierno tiene la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues fácil, le hicieron cachirul al propio INE. Registraron agentes de este partido en otros partidos y ganaron a nombre de otros partidos, pero ya estando en la Cámara, se adhirieron a ese partido y ahora dice, yo tengo la mayoría absoluta para hacer cualquier cambio constitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces ahora el INE? Una modificación para que diga, independientemente del partido en que hayan logrado la curul, una vez que estén en funciones, el partido gobernante o el que tenga la mayoría, no se le podrán adherir otros partidos de diferentes expresiones que le hagan rebasar la mayoría absoluta. De tal manera entonces que ahí es donde va a pegar el de brincos el partido gobernante y sobre todo el ejecutivo. Va a decir, no, es que estos me quieren amarrar las manos para que... Pues sí, pero, pues, pero es que de eso se trata la democracia. De eso se trata, de que haya discusión, y no puede haber discusión si yo tengo la decisión. Si agarro y les digo, a ver, el que no brinque ahorita está reprobado, me va a decir, ¿está usted loco, señor? Y les digo, ¿quién tiene el poder de la calificación? Pues usted. Entonces, ¿brincan o no brincan? No, pues brincamos. Pues brincamos, profe. Pues sí, ¿verdad? Pues brincamos. Así está ahorita también. ¿Eso es democracia? Pues por supuesto que no. Democracia es que tenga que hacerse, dice el origen del parlamentarismo, es que las fracciones puedan llegar a acuerdos y formar mayorías por consensos. Pero para formar mayorías por consenso se tienen que poner de acuerdo en los contenidos. Y entonces ahí sí las mayorías respetan a las minorías. Cuando una mayoría no respeta a una minoría, entonces se convierte en una dictadura. ¿Ok? De esta manera eso es lo que se trata de evitar. Pero no se entiende por el momento. Va a tardar y esto va a tener consecuencias, por supuesto. Pero ¿en qué se van a apoyar para poder hacerlo? Pues en los controles constitucionales. ¿Por qué? Porque dice, la Constitución está por encima de todos. Tú, presidente, ganaste, pero no porque ganaste estás por encima de la Constitución. Tú, presidente, te tienes que someter a la Constitución. Y uno de los principios que deben de aplicarse en los subsecuentes es el presidente que ingrese no tiene la facultad de hacer modificaciones a la Constitución. No pueden ser no tan tajantes. No podrá hacer modificaciones a la Constitución en los 3 primeros años de su gobierno. Ahí está. Y con eso ya le amarraste las manos. ¿Por qué? Porque ya después de la mitad de su gobierno va a decir, si yo hago estos cambios va a ser para el que viene, no para mí. Y a lo que están acostumbrados los ejecutivos en México es a acomodar la Constitución para lo que ellos quieren. Por eso tenemos más de 730 modificaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La Constitución se está convirtiendo en un juguete. ¿Cómo deberíamos de controlarlo? A través de los medios de control constitucional. ¿Por qué no operan? Pues ya vimos que porque precisamente el poder público tiene la facultad de hacer lo que se le antoje con la Constitución. Más cuando tiene la mayoría absoluta. ¿Ok? La mayoría absoluta se mantuvo hasta el año de 1988 en un partido hegemónico que se llamó Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí se abusó? Por supuesto que se abusó.
Pero de ahí entramos a la alternancia y todos dijimos, ya vamos avanzando a la democracia. Pues no, ahora vamos otra vez para atrás. Pero bueno, eso es otra cosa, una cuestión diferente. Es así Estamos en una entonces, revolución, jóvenes, profe, cómo otra se vez. está manejando esto. ¿Me entendieron a esto? ¿Me entendieron a esto? Para que puedan entender realmente de qué nos referimos con control constitucional. Y entonces ya vimos que estamos hablando de controversias abstractas cuando estamos hablando en generalidades, concretas cuando resolvemos conflictos en juicios entre partes, que el control difuso, cualquier juez puede decidir si aplica principios legales o principios de tratados internacionales, pero finalmente es la Suprema Corte y solamente en el Pleno la única que puede aplicar el control concentrado, y que el control concentrado es el único que puede declarar la inconstitucionalidad, que esa inconstitucionalidad puede ser provocada de forma directa si es en una norma suprema o indirecta si es en una norma secundaria local. ¿Ok? El control político lo tiene el Congreso de la Unión, ya que dice nuestra Constitución que una ley solamente puede ser totalmente abrogada por otra ley. ¿Ok? El control judicial nos dice que la Suprema Corte puede declarar la inconstitucionalidad, pero no puede declarar la extinción de la ley. Le tiene que dar un plazo de 90 días para que lo corrija. Y si no lo corrige, entonces la Declaración General de Inconstitucionalidad no elimina la ley, solamente le garantiza a quien en casos similares concurra sea protegido sin necesidad de llevar el procedimiento. Y entonces aquí esto lo aplicamos por criterio judicial, es decir, por jurisprudencia. Y entonces esta se va a aplicar de manera general, aunque no se invoque, el juez que lo reciba de oficio va a resolver sobre la inconstitucionalidad y va a resolver de inmediato. Pero el Poder Judicial no puede extinguir ninguna ley. El único que puede extinguir la ley es el Congreso de la Unión. Por eso decimos que tenemos un control político de la constitucionalidad, a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde allá el control es judicial. Allá, en un problema de control difuso, puede ordenarse la extinción de la ley, la desaparición de la ley. Aquí dijeron que no se podía porque iba a causar mayores problemas. Y esos mayores problemas sería que entraríamos en vacíos legislativos si dejáramos que el Poder Judicial declarara la inexistencia de una ley. Si Azabay tiene alzada su mano, dígame. Bueno, como control político, obviamente tenemos, el más conocido fue el Supremo Poder Conservador, que fue en la El Supremo centralista, Poder ¿no? Conservador. Sí. Y en este caso, ¿no entraría también dentro del control político el veto presidencial en el trámite Pero el veto legislativo presidencial tiene otros efectos. como excepción, que es regresar la ley al Congreso para que le cambien las cosas que a Así él no le es, gustan? sí. Cuando el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con lo que el Congreso emite como ley, lo puede vetar por una ocasión. Si lo veta, regresa a discusión
y si lo vuelven a aprobar por mayoría absoluta, se entra en vigencia aún con el veto presidencial. Eso es un control también de constitucionalidad y es un control político de constitucionalidad. Pero en las condiciones que estamos, no, ni soñar que esto pudiera pasar. No, obviamente no, pero técnicamente sí está diseñado. Ajá, que es un Técnicamente control sí está diseñado y está en la Constitución. Sí, te doy la razón. Técnicamente sí está diseñado. Políticamente, ni soñarlo. ¿Ya, jóvenes? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, voy a descansar un rato para tomar aire, porque ya viene el otro grupo. Sí, profe. Nos vemos. Está bien. Buen día, Nos vemos maestro. mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.